¿Alguna vez te preguntaste a través de qué medios se puede llegar a la Antártida? Si pensás que es en avión, está mal, pero no está tan mal. Históricamente se llegaba por vía marítima, pero cuando la actividad argentina empezó a crecer, la Fuerza Aérea se vio en la necesidad de construir un aeropuerto. ¿Un aeropuerto sobre una zona de hielos? Sí. Hoy, en este video, te vamos a contar cómo se construyó la primera pista de aterrizaje para aviones con ruedas que permitió romper con el aislamiento antártico. La isla Marambio fue descubierta en 1843 y está ubicada muy cerca del extremo norte de la península antártica, más precisamente a 3.297 kilómetros de Buenos Aires y a 2.864 del Polo Sur. Sí, no es acá la vuelta. Conocida como la puerta de acceso a la Antártida, Marambio constituye el principal punto de apoyo argentino. ¿Por qué? Porque a través del transporte aéreo permite realizar evacuaciones sanitarias, búsqueda y rescate, traslado de personal y carga y lanzamiento de cargas y correspondencias, entre otras. Además, permite la operación de aviones Hércules C-130 y para la conexión con otras bases cuenta con un avión DHC-6 y helicópteros durante las campañas de verano. Pero, ¿por qué surgió la necesidad de crear una base de esas características? ¿Y por qué es tan importante Marambio? ¿Por qué Argentina necesitaba ingresar vía aérea a la Antártida? Porque en la década del 70 ya funcionaban 5 bases permanentes: Base Orcadas, Base San Martín, Belgrano, Esperanza y la actual Base Carlini. Entonces, no tenían acceso todo el año, debido a que el mar se congelaba y la única vía que teníamos hasta ese momento era ingresar por barco y se veía restringida. Era muy difícil encontrar un lugar donde construir una pista de aterrizaje que permitiera que ingresara un avión Hércules, que necesita determinadas características como ser un suelo firme y poco resbaladizo. Fue entonces que la Fuerza Aérea decidió buscar un terreno que fuera apto para la construcción de un aeródromo y lo encontró en la isla Marambio. ¿Por qué? Porque se trata de una meseta que, al estar elevada 198 metros sobre el nivel del mar, no tiene hielo permanente y permitió la construcción del aeropuerto. En noviembre de 1968, 2 helicópteros que operaban desde el rompehielos General San Martín descendieron en la isla para tomar muestras del suelo. Bueno, amigos de YouTube, espero que sigan disfrutando de este video y Pía, seguí vos. Meses más tarde, en agosto de 1969, un grupo de trabajo compuesto por 21 personas, llamado Patrulla Soberanía, descendió en la isla para la construcción de la pista. Pero se encontraron con un problema importante. Iban a tener que abrir surcos en la tierra para que puedan operar aviones grandes con ruedas. La pista de la base Marambio se construyó en una meseta que se encuentra en dicha isla, la isla de Comodoro Marambio, a 200 metros sobre el nivel del mar. Es una superficie semiplana de barro congelado, con piedras y rocas que afloran de la superficie. Nosotros, utilizando picos, palas, barretas, sacábamos las piedras más grandes, las poníamos a los costados en un ancho de 25 metros, donde sacábamos las piedras grandes, poníamos piedras chicas, después los compensábamos y quedaba alisado de forma tal que pueda rodar la rueda de un avión. Vivíamos en pequeñas carpas que cuando apagábamos el calentador Primus, adentro de la misma teníamos la misma temperatura que afuera, 15, 20, 30 grados bajo cero. Haciendo ese trabajo día a día, llegó el 29 de octubre de 1969, que por primera vez un avión Fokker F-27, procedente de Río Gallegos, aterrizó con sus ruedas en esa pista que tenía entonces 900 metros de longitud. Y no nos olvidemos de algo esencial. En ese momento solo se podía acceder en verano vía marítima y si el estado de los hielos lo permitía. El 25 de septiembre se realizó el primer aterrizaje con el pequeño avión DHC-2 Beaver, al que se le instaló un sistema de esquí rueda en una pista que en ese momento tenía 300 metros de extensión. Al día de hoy, esa pista tiene
tiene 1.200 metros de largo y al lado hay otra auxiliar no habilitada de 1.800 metros. Marambio es una de las bases que permite la realización de los vuelos transpolares. Su ocupación está dada por alrededor de 60 personas que viven alternadamente durante todo el año, llegando a casi 200 durante la campaña de verano, destinadas con un solo propósito: realizar tareas científicas. Las mismas son llevadas adelante por el Instituto Antártico Argentino. Allí realizan investigaciones de sedimentología, glaciología, criología, petrografía y biología, destacándose también los estudios de arqueología histórica y paleontología, por ser una zona que esconde una gran cantidad de restos fósiles. Además, cuenta con un centro meteorológico antártico que integra la Red Mundial de Meteorología y con un laboratorio multidisciplinario que lleva adelante un programa con el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial de España, con el que se obtienen registros de ozono. En repaso, Marambio no solo es importante por las tareas científicas que realiza, sino porque desde su fundación permitió que todas las bases nacionales y extranjeras estuviesen comunicadas entre sí y con el resto del mundo los 365 días del año. Bueno amigos, hasta acá llegamos hoy. Acuérdense, si les gustó el video denle like, compártanlo y suscríbanse. Soy Pía Stoll, nos vemos la próxima.